Sí, en el número 849 vamos a ver ahora, hablar un poquito sobre la misión. La palabra misión, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? No. Viene del latín. Es una palabra que tiene origen en el latín. Misio. Servidor, no servicio, ¿no? No tiene que ver con servicios. Es muneo. Y por eso ministerio. Pero misio es una palabra latina que significa envío. Envío. Por lo tanto, misión es el envío que vamos a tratar de repasar el día de hoy. Número 849, Rafa, por favor. 849. El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para hacer sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres y esfuerce a ser discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. Bueno, eso dice, ¿verdad? Y pues vayan y hagan discípulos. O sea, Jesús los envía, ¿verdad? Vayan. Están enviados a ser discípulos. Esa misma palabra, por cierto, misión, es de donde viene el nombre de la celebración eucarística que más utilizamos, es decir, misa. ¿Por qué? ¿Y por qué se llama misa? Porque así concluía. Las últimas palabras del sacerdote al final de la misa en latín es ite misa est. Ite, váyanse. Misa est, están enviados. Así termina la celebración. Es una de las formas en las que se puede terminar la celebración. Váyanse, están enviados. Yo normalmente no digo eso. Yo normalmente digo la alegría de Cristo, que ha resucitado, es nuestra fuerza. Vayan en paz, ¿verdad? Pero al fin de cuentas es un envío. Vayan y construyan el reino de Dios. Vayan y anuncien la buena nueva. Vayan y vivan con alegría el amor que aquí hemos celebrado. Es un envío con el que termina la misa. El mismo envío que hace Jesús en este texto de Mateo. Vayan y anuncien, bauticen, que la gente sea convocada a la salvación. ¿Ok? Dice: la Iglesia enviada por Dios a las gentes obedece al mandato de su fundador y se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Este es el gran trabajo de la Iglesia. Anunciar el Evangelio, anunciar la llegada del reino de Dios. Y claro, si lo anuncia, entonces lo tiene que construir. Por supuesto que también es la consecuencia inmediata, porque este anuncio del reino de Dios es construir el reino de Dios. Bueno, número 850, Reina, por favor. El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera.
puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. Origen y finalidad de la misión. ¿De dónde nace la misión? De la Trinidad. ¿En qué momento? En el momento en que el Padre envía al Hijo. Ahí empieza toda la misión. Y luego el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Entonces, ahí nace la misión de la Iglesia. Ahí tiene su origen. Hombre, si el Hijo fue enviado, con mayor razón también nosotros, ¿verdad? Si Él salió de su paraíso, nosotros también tenemos que salir de nuestro paraíso, de nuestra tranquilidad, de nuestra comodidad. Y luego, ese es el origen, pero también el fin último es, pues, que todas las personas formen parte de esa Trinidad. Fíjense, el Hijo sale, anuncia, y la tarea es hacer que todos regresen. Que el Hijo regrese, pero con el Hijo regresemos todos. Por eso, el bautismo no es otra cosa que llevar a cabo incorporar a la familia trinitaria, a todas las personas. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decirle a ese niño, a esa niña, ahora perteneces a esta familia. Estás convocado a formar parte de esta familia. Entonces ese es el origen y el final de la misión. Número 851. Por favor. La misión del amor de Dios, de todos los hombres de la Iglesia, ha sacado de todo el tiempo la obligación y la fuerza de sus discursos misioneros. Porque el amor de Cristo nos premia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, fíjense, el motivo de la misión, la fuerza de la misión es el amor. El amor de Dios por todos los hombres es el de donde nosotros sacamos la fuerza para ir de misión. Y es que, como dice el texto, Dios quiere que todos se salven. No es nada más un grupito, todos. Dios quiere salvar a todos y hacerlos formar parte de la familia del amor. ¿Seguimos? Entonces, tenemos que ir a la búsqueda de los que buscan la verdad, porque finalmente la última verdad es la salvación que Dios quiere darnos a todos. La verdad más contundente que hemos descubierto los cristianos es que Dios es amor. Por lo tanto, ese amor es para cada uno de nosotros. Quiere Él compartir su amor. Ese amor que es Él, lo quiere para todos. Bueno, creo que es bastante claro que efectivamente esta misión la hace toda la Iglesia. Todos estamos llamados a hacer este trabajo misionero. Pero vamos a leer el número 854. Por favor, no. Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo. Y existe como fermento y alma de la sociedad humana. Debe de ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo.
se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos en cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos. Solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica. Bueno, entonces, observen esto que nos dice el catecismo. La iglesia debe ser como fermento del reino de Dios. Es una semillita, es un poquito de levadura que se pone en toda la masa. La iglesia no quiere ser todo, solamente somos un poquito dentro de toda la masa. Así lo decía Jesús. El reino de los cielos es como esa pequeña levadura de mostaza. Perdón, esa pequeña levadura que se pone en la masa. Vamos a pasar. Cambio de silla. Y que poco a poco la fermenta toda, ¿verdad? Tú pones un poquito y de repente ya toda la masa se fermenta, se hace esponjosa, ¿verdad? Sin que tú sepas cómo. Bueno, no se trata de que la masa toda sea llena de levadura. No, si no se echa a perder, si toda la masa, le pones a toda la masa levadura, se agria, ¿verdad? Es un poquito. Y así es la iglesia. No tiene que ser todo el mundo. Dios no quiere que todo el mundo sea iglesia, pero lo que sí quiere es que todo el mundo forme parte del reino de Dios. De esto ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? El reino de Dios es más pequeño, la iglesia es más pequeña que todo el reino de Dios. Y a veces, no toda la iglesia vive en el reino de Dios, ¿verdad? Por desgracia, muchos de los cristianos traicionamos el espíritu del reino de Dios y hacemos cosas anti-reino de Dios. Pero bueno, luego dice: el esfuerzo misionero exige paciencia. Evidentemente, así como el fermento que se pone en la masa, no es que, en un instante ya se fermentó, hay que dejarla reposar. Hay que tener un poco de paciencia. Y eso es algo que hoy, de manera especial, la iglesia tiene que vivir. Estamos en un periodo de tiempo en el que, pues, la masa ha cambiado. Ya no vivimos en la cristiandad de antes, donde todo el mundo era bautizado, donde todo el mundo se casaba, donde todo el mundo iba a misa los domingos. Eso ya, solamente hay unos pueblitos por ahí que eso pasa. Pero hoy, al menos en esta ciudad, olvídenlo, es una masa nueva. Entonces, los cristianos seremos poquitos y poquito a poco, con paciencia, esperaremos a que el Espíritu Santo fermente toda la masa. Mientras tanto, lo único que nos toca es seguir nuestro trabajo. Este trabajo dice, comienza con el anuncio del Evangelio. Por eso, este es el principio de toda la iglesia, anunciar el Evangelio. No comenzamos construyendo el reino de Dios, fíjense. Comenzamos anunciando el reino de Dios. Porque si lo que hacemos es primero construir el reino de Dios y luego anunciarlo, nunca lo vamos a hacer. Porque construir el reino de Dios es un desafío inmenso. No terminamos, si Jesús no lo terminó, ¿cómo lo vamos a terminar nosotros? Primero es el anuncio del reino, y ya junto con este anuncio empezamos a construir el reino de Dios. Ojo, esto es algo bien importante. No tienes que esperar a ser perfecto y a ser ya santito para ya anunciar el reino de Dios. No, tan pronto tú vas descubriendo ese reino, anúncialo. No esperes a que seas perfecta en la santidad, perfecto en el amor. Porque de hecho, la perfección solamente la vamos a alcanzar hasta el último día.
como un regalo que Dios nos va a dar el día del juicio final, el día de la parucía. Entonces comienza con el anuncio del reino y dice, continúa con el establecimiento de comunidades cristianas. Este es otro dato importante. Anunciar el reino y construir pequeñas comunidades. Si ustedes recuerdan, ese era el proyecto y sigue siendo, de hecho, el proyecto de la misión que se inició en el año 2000. 25 años han pasado y a veces nos preguntamos, ¿y dónde quedó todo eso? Es que eso no se termina. De hecho, lo vemos más al final cuando dice, en este proceso no faltarán también los fracasos. Hombre, las comunidades de Juan, el evangelista, para el siglo II ya no existían. Juan el apóstol, el gran teólogo, ¿verdad? Que durante finales del siglo I se hizo toda la iglesia joánica en la zona del Asia Menor, es decir, en Turquía. Para el siglo II esas comunidades ya habían desaparecido. Fíjense. Pues, ¿qué puede suceder también con nuestras pequeñas comunidades que formamos? Van a fracasar. Lo más probable es que terminen fracasando. Pero el anuncio ya se hizo. Y quizá en la pequeña comunidad ya no quedó ninguno, pero ese anuncio ya lo llevan las personas que formaron esa comunidad. Y algún día se pondrán a trabajar por un mundo mejor. ¿Me explico? Luego esas pequeñas comunidades, dice, continúa con el establecimiento, con el establecimiento de pequeñas comunidades y la fundación de iglesias locales. Con el tiempo, esas pequeñas comunidades se vuelven iglesias locales. ¿Cuáles quedamos que eran las iglesias locales? Por supuesto, la parroquia. Y por supuesto la diócesis, donde un obispo entonces ya preside toda una comunidad. Así sucede, por ejemplo, en comunidades alejadas. Hay una parroquia inmensa, ¿verdad? Con un territorio enorme, pero los catequistas, los misioneros de la parroquia se van a los pueblos. Y finalmente ahí en los pueblos se va construyendo una comunidad que se va formando más sólidamente y entonces ahí ya se forma una parroquia. Es gradual y a veces, insisto, viene el retroceso. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? El retroceso en las vidas de las parroquias. Y ese retroceso se nota en la falta de sacerdotes. Platicaba yo con los de escuela de pastoral el domingo pasado. Cada día más hay más parroquias que les falta sacerdote y las tienen que atender otro. Justo el viernes pasado estaba yo en una reunión con unos padres y dos de ellos, no, pues ahora a mí me asignaron otra parroquia más, una rectoría, porque pues, ya no hay padres, entonces ahora yo atiendo la rectoría y la parroquia. Todos nos dijeron eso. Allí en una pequeña reunión de no más de 6 padres. Y hacia allá vamos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no hay sacerdotes. Y no hay sacerdotes porque en sus familias no han salido sacerdotes, ¿o sí? ¿De tus hijos se llaman unos sacerdotes? Ah, ok. Ah, no tienes hijos, perdón, ya estaba yo. Ya me estaba casando. Ya me estaba yo colgando milagros. Bueno, pero es una excepción. Pero díganme cuántas de ustedes familias tienen un hijo o un hermano o un primo sacerdote. Ay, sí, mi primo de la prima de mi prima. No, estamos hablando de alguien cercano en la familia. Estamos en una situación crítica. O sea, hay
que decirlo con toda claridad, honestidad, un poco de tristeza, pero también con esperanza. Esto significa que ahora nos toca, bueno, les toca a ustedes, los laicos, asumir un papel mucho más protagónico, más responsable como misioneros, como anunciadores del reino de Dios. Que esto nos quede bien claro. Yo estoy convencido que así quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora no quiere sacerdotes, quiere laicos que tomen conciencia de que son anunciadores del reino. No nada más que voy a misa, no. Tengo que anunciar el reino. Sí, claro, empezando en mi casa, pero organizándome en la parroquia para que entre varios lo hagamos. ¿Okay? Bueno. Y evidentemente esto implicará muchos fracasos, porque así es esto. Y no se espanten ustedes de que pues ya fuimos por aquí, ya fuimos por allá y ya no hay resultados. Pues el fracaso forma parte de la historia de la iglesia. ¿Okay? A Jesús también se le escaparon todos. El día de la cruz, todos pelaron, ¿verdad? Se pelaron de la cruz. Es que si eso le pasó al maestro, pues que nos pase a nosotros, imposible, ¿verdad? Bueno. Vamos al número 850. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Ok, tú lo dices. La acción de la iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad. Número 856, el siguiente párrafo. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no se están de la fe. Los creyentes deben sacar provecho para sí mismo de este diálogo aprendido conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se significaba entre las naciones como poder de participación en la conciencia de Dios. Ok, y a esto, qué bueno que lo leo o lo leemos porque se me olvidó decir algo. En el párrafo anterior dice, implica un proceso de inculturación. ¿Qué es eso? A ver, Marta, ¿qué es inculturación? No. ¿Qué es el proceso de inculturación para anunciar el Evangelio? Olivia, ¿qué entiendes por eso? Que nos hace falta estar más, tener más conocimientos. No. A ver, Rodrigo, una última. ¿Qué es inculturarse para anunciar el Evangelio? Tampoco habías oído la expresión. A ver, ahora sí, Gloria. La inculturación es un proceso en el que una cultura se encuentra con el Evangelio y a través de su lenguaje, sus costumbres, sus ideas y lo que llamaremos las semillas del Evangelio, puede acercarse al conocimiento de la verdadera fe. El Papa Benedicto XVI, en una introducción de su libro, decía que las culturas tienen un corazón grande. Si nosotros arrancamos ese corazón y aceptamos otra cultura nueva, en cambio, si nos acercamos a esa cultura y hacemos que nuestros corazones latan al unísono, es cuando se da el proceso de inculturación. El ejemplo más claro que los mexicanos tenemos es la Virgen de Guadalupe. Es un códice que habla perfectamente en el lenguaje, las tradiciones, el diálogo que se da es un diálogo muy lindo y es un diálogo muy típico de la poesía. Entonces, la propia Virgen de Guadalupe hace un proceso de inculturación con nuestra cultura. Ok, efectivamente, inculturar es que el Evangelio se arrope, se vista de la cultura a la que se le anuncia. No lo tengo aquí, pero me gustaría algún día enseñarles un ejemplo magistral también, por supuesto que la Virgen de Guadalupe es un ejemplo magistral de inculturación, porque se viste ella de todos los signos de la
antiguo México, ¿verdad? Y se pone su banda negra, ¿verdad? Que anuncia su embarazo, ¿verdad? Se presenta en el monte donde se adoraba la Coatlicue, ¿verdad? La diosa madre, ¿verdad? La diosa que da origen a Quetzalcóatl y a la Coyotzautli. Las palabras del Nicanopogua, por ejemplo: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Eso no existía en la Biblia, búsquenle, no existe. Pero ella utiliza esas palabras. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Era la expresión con la que los antiguos mexicanos reconocían al Ometeotl, ¿verdad? Al Dios de todos los dioses, el Dios por quien se vive. En fin, la Virgen de Guadalupe es un ejemplo, pero también no lo he encontrado y por eso no se los traje. Hay uno que se llama el Evangelio Banda, un librito que escribieron unos profesores de misionología, en el que narran el Evangelio con términos banda, de los chavos banda. Ahora ya esto de los chavos banda quizá ya no existe tanto, pero en los años 80, 90 era así, el grito de la moda, ¿verdad? Hay bandas, los chavos banda, ¿verdad? Y andaban efectivamente bandas de chavos que bajaban de allá de Santa Fe, de Tacubaya, de mártires de... ¿cómo se llama? Bueno, de allá de arriba, o de Tepito también habían las bandas de Tepito, ¿verdad? Los Sex Pistols y... había muchas bandas, quizás ustedes se acuerden. Bueno, ellos escribieron ese Evangelio Banda que quizá para una monjita, una religiosa, sea una herejía, ¿verdad? O sea, incluso con groserías y con expresiones vulgares. Pero qué bien las entendían los chavos banda. El Evangelio envuelto en un lenguaje banda. El padre Chinchachoma, por ejemplo, también era un ejemplo de inculturación. Ese sí, a pura leperada, ¿verdad? Hablaba con sus muchachos y les transmitía el mensaje cristiano en lenguaje y en formas que ellos entendían. Padre Chinchachoma. Eso es incultural. Por ejemplo, no podemos hoy anunciar el Evangelio a los jóvenes de hoy con los 15 minutos de Jesús sacramentado. Óigame, eso es para viejitas, a las viejitas nos encanta eso, ¿verdad? Amantísimo Jesús, del divino rostro, que tu misericordia manifiestas amorosamente en este pérfido hijo tuyo, ¿verdad? Bueno, esas son palabras que nosotros entendemos quizá, pero si tú le vas con esas palabras a un chavo hoy, te va a decir: ay, ¿de qué estás hablando? El lenguaje tiene que cambiar, las expresiones, la forma de transmitirlo. Algo propio de la inculturación hoy tendrá que ser el Evangelio en las redes sociales. Y ese trabajo no lo podemos hacer nosotros los viejitos. Ese trabajo les toca a los jóvenes, que si saben manejar las redes, y conocen el lenguaje, y conocen la forma de editar y de publicar, ¿verdad? Pero se nos está yendo, las oportunidades se nos están yendo. Ojalá uno de los proyectos que tenemos en la parroquia es, a nivel de consejo, es lanzar a través de redes sociales más todavía el Evangelio. Bueno, ok. Ahora sí, regresando a lo que tú estabas leyendo, ¿verdad? Dice, los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo con los que todavía no conocen el Evangelio.
Hoy el Evangelio no se impone, no se obliga. Quizá uno de los defectos que hemos tenido con nuestros jóvenes es que los queremos obligar. No, eso ya no sirve. Tenemos que entrar en diálogo con ellos, pero claro, tenemos que conocer su cultura, tenemos que conocer su lenguaje, tenemos que conocer los valores en los que ellos viven. Mi hermana me decía que ya ha regañado muchas veces a su hija porque no quiere ir a misa, una niña de 15 años. No, pues es que ya no es así. Ahora tú tienes que aprender cuáles son los ideales de tu hija, del grupo donde se reúnen, a qué aspiran, qué buscan, qué los divierte, qué los interesa, para que entonces ahí vayamos transmitiendo el Evangelio. Bueno, me gustaría comentar una rapidísimo una experiencia, por ejemplo, que ahora tuvimos de un evento pues, que se organizó el de jóvenes, ¿no? Y pues, realmente para mi parecer pues, fue como romper esos paradigmas, ¿no? Que teníamos, creo yo, en ese sentido de, que hizo la arquidiócesis, que el evento se llama Tipa, una palabra hebrea que es esperanza. Pero bueno, ahí lo que yo vi, creo que trataron de hacer, pues es hablar el lenguaje, ¿no? Del joven, ¿no? De decir, bueno, pues ¿qué es lo que busca el joven, ¿no? Claro, había momentos, ¿no? Claro, hay momentos de adoración, hay momentos de misa, ¿no? Pero también hay momentos de gritar, de bailar, que pues es lo que busca, ¿no? Y algo pues muy bonito que se me hizo, ¿no? Que ahora está de moda, no se lo conozcan, ¿no? Que vino, por ejemplo, un padre que es DJ, ¿no? Entonces, pues dije, qué padre, porque también al final, pues ya en esa vuelta, ¿no? Porque pues, nosotros veíamos parte también, pues de cómo los jóvenes, pues ahora sí que sacaban todo, ¿no? Lo que tenían, ¿no? En ese momento, ¿no? Con la música, con el baile, hasta veíamos, hermanas religiosas jóvenes, ¿no? Ahí también hasta, pues, sacan todo, ¿no? Y entonces, yo veo también en esa parte de, pues claro, ¿no? Hablar esos lenguajes, ¿no? Pero también tal vez sería hablar el lenguaje, seguir hablando de los lenguajes, pues también de las personas de la tercera edad, ¿no? Las personas también adultas, ¿no? Los jóvenes adultos, los niños, ¿no? A veces yo creo que nos centramos mucho en ver los jóvenes, ¿no? Y sí, ¿no? A todos ya nos tocó ser jóvenes, pero bueno, precisamente, ¿qué toca después, ¿no? Y qué ofrece la iglesia ahora para uno, ¿no? Entonces, en las diferentes etapas, pues que vamos viviendo, ¿no? Entonces yo me imaginaba y dije, bueno, también voltear a ver pues cada una de esas realidades y hablar el lenguaje. ¿Cómo evangelizamos a los gays? Ahí tienen una cultura totalmente ajena, totalmente distinta. ¿Qué anunciar ese evangelio? Vas a llegar con el rosario y ¡ay, brujos! ¡Herejes! No, pues ¿cuál evangelio vas a anunciar? Te van a mandar por un tubo, te van a chotear. O sea, ¿cómo vas a evangelizar a los gays? A las lesbianas, a las feministas, con nuestro lenguaje heteropatriarcal. O sea, ahí les estoy presentando desafíos grandes desafíos. Esa experiencia que hizo Benedicto, ¿qué va a ser eso? Francisco, de reunirse con unos jóvenes, unos gays, otros ateos, otros, haría de todo, ¿no? Y totalmente espontáneo. Y así, abierto, sin nada de guiones ni estructuras. ¿Quién se atreve? Yo mismo ya no me siento capaz de hacer una cosa así. Miren que yo me siento rebelde, joven, pues, al menos en mi época. Pero abordar todos esos temas, híjole. Y eso yo
creo que ya no nos toca a nosotros. Les toca a las nuevas generaciones, que no se escandalizan ya tanto con los gays, ¿verdad? Y entonces hablar directamente con ellos, y no para echarles el infierno encima, sino para anunciarles el reino. Bueno, ese es otro desafío de la iglesia, ¿verdad? Romper la verticalidad, ya llegaremos a eso, la sinodalidad, porque el mundo hoy pues, ya no se cuece con mandatos. Hoy el sentido es mucho más horizontal, ¿verdad? Eso es lo que trató de hacer el Concilio Vaticano II, abrir más la horizontalidad de la iglesia, no que el Papa allá arriba y los demás allá abajo. Bueno. Ok, vamos a lo siguiente. Ya lanzamos esas redes, ¿verdad? Ahora, sí. La iglesia es apostólica. Vamos al número 857. Olivia, por favor. La iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ellos la enseñanza, el buen depósito, las santas palabras oídas a los apóstoles. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Ok, entonces es apostólica en tres sentidos. Primero, fue fundada sobre la roca de los apóstoles. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, etc. Los 12 apóstoles. Entonces, es apostólica por eso. Pero también es apostólica porque está fundada en la enseñanza de esos apóstoles. Ellos murieron, pero dejaron sus enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? ¿Cuáles son, cómo se llaman las enseñanzas de los apóstoles? La Biblia, vamos, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y después del Nuevo Testamento, pues toda la tradición, el magisterio de la iglesia, ¿sí? Y luego, entonces es el segundo aspecto de la apostolicidad, ¿verdad? Que tenemos escritos apostólicos que guían a la iglesia. Y tercero, la sucesión apostólica, porque no hubieron apóstoles y ahí se murieron y ya nada más nos dejaron escritos, sino que también transmitieron esa autoridad a los sucesores, que son los obispos, exactamente. Entonces es apostólica porque los obispos forman las columnas de la iglesia a lo largo de todos los siglos y por toda la geografía del planeta. ¿Ok? Vamos a ver la misión de los apóstoles, número 858. Reina. No, Leti. La misión de los apóstoles. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los vinieron, prenderos y institutos. 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a Cristo. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apóstol. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, el ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, hazme recibir. Noten, la palabra misión
y la palabra apóstol es la misma. Apóstol significa, ahí lo dice, ¿verdad? Enviados es lo que significa la palabra griega apóstol. Apóstol significa enviado. Lo mismo habíamos dicho de misión. Vayan, son enviados, ¿verdad? Entonces, apóstol y misión es prácticamente lo mismo. Los apóstoles tienen la misión, o bueno, la tarea de enviar, ser enviados y seguir ellos enviando a otros, ¿verdad? Número 859, ¿lo? Jesús nos asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así, aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirlo. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, bueno, esta misión apostólica siempre está referida a Cristo. No pueden actuar al margen de lo que Cristo dice, ¿verdad? Creo que queda muy claro eso, no hay mucho que explicar. Los apóstoles, la misión de los apóstoles es continuar a Cristo, es seguir haciendo presente a Cristo en el mundo. Bueno, ahora vamos con precisamente los obispos como sucesores de los apóstoles. Número 861. Por favor. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles se encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. De hecho, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Cómo se transmite el mandato de los apóstoles en específicamente los obispos. Los obispos son los verdaderos sucesores de los apóstoles. Los sacerdotes somos auxiliares de esos obispos y en ese sentido nuestro ser apóstol es auxiliar del obispo. En ese sentido, así como el obispo hace referencia a Cristo, nosotros siempre tenemos que estar en referencia al obispo. Un sacerdote no puede ir en contra de lo que el obispo pide, al menos en la cuestión pastoral. Si el obispo pide que todos se vistan de blanco, bueno, pues eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No es el trabajo apostólico el de decir cómo se visten, pero sí el de, a ver, vamos a hacer misión, sí, las misas hay que hacerlas de esta manera, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, vamos a la cuestión del apostolado de la Iglesia. Número 863, Rodrigo. Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca, a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte de este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiene a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Bueno, resulta que ese apostolado de los obispos se conecta con también el apostolado de todos nosotros, porque finalmente nosotros también recibimos esta tarea de anunciar, de construir el reino de Cristo, el reino de Dios. Y en ese sentido, no solo los obispos son apóstoles,
todos nosotros también tenemos un trabajo apostólico que realizar. Por mera conexión con el obispo, si estamos conectados con el obispo, si estamos conectados con Cristo, entonces también tenemos la tarea apostólica, que es la de la misión. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Por último, número 864. ¿Quién lo quiere leer? Dígame. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo, según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo. El apostolado toma las formas más diversas, pero la caridad, concebida sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado. Ok, la caridad es el alma de todo apostolado. Un apostolado que no se hace con caridad, con amor, es un apostolado que se va a morir. Si yo lo hago por obligación, si lo hago a regañadientes, o si lo hago por otros intereses, ¿verdad? Es que me gusta que me vean en la comunidad y ser importante. Ese apostolado se va a morir. El verdadero apostolado es el que se hace con el espíritu del amor. Es el alma del apostolado porque es el alma de la vida de la iglesia, el amor. Bien, algo que dice aquí, ¿verdad? Es importante. Todo el apostolado depende de la unión vital con Cristo. Y bueno, no solamente el apostolado, toda la vida cristiana depende de la unión vital con Cristo. Y por eso es tan importante la oración, porque es la forma en la que el cristiano se une con Cristo. Y la oración inspirada especialmente en las Sagradas Escrituras. Cuando yo leo las Sagradas Escrituras, ya es Cristo mismo el que me está hablando. Y claro, la oración en las Sagradas Escrituras por excelencia es la Eucaristía. Entonces, otro elemento importante de la unión vital del verdadero apostolado es la Eucaristía. No puede haber un apóstol que no celebra la Eucaristía, que no está unido a su comunidad, a Cristo, a la palabra y a la oración a través de la Eucaristía. Bueno, con eso terminamos esta sección y ya el próximo miércoles comenzamos el párrafo 4 que habla de los fieles de Cristo, es decir, la estructura de la iglesia. Jerarquía, laicos, vida consagrada. Que descanse. Listo.